Ahí están viendo la presentación. Sí, se ve. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ustedes me van diciendo cualquier cosa que no entiendan, lo que fuere, me van diciendo y vamos un poquito más despacio, ¿sí? Todo lo que ya dio Lucas lo voy a pasar obviamente un poco por arriba, pero cualquier pregunta que tengan me van diciendo. Entonces, nosotros lo que vamos a ver, ya vimos un poco de las generalidades, entonces nos toca ahora ver la primera porción, que tendría que ver todo con el proceso de la deglución, ¿sí? Vamos a ver motilidad digestiva, desde el proceso de deglución superior hasta, digamos, la última parte, que es la defecación, ¿sí? Con todas las variantes que tiene a lo largo del tubo digestivo. Y obviamente vamos a ver los conceptos principales que tienen que ver con la relación esofágica, porque era el tema de hoy, ¿sí? Entonces, ya vimos de alguna manera que el tubo digestivo, ¿sí? Que es parte del sistema digestivo, que es más complejo, está formado por la boca, la faringe, ¿sí? El esófago, luego el estómago, el intestino delgado, que está constituido por el duodeno, el yeyuno y el ilion, en ese sentido, y luego el intestino grueso o colon, ¿sí? Que tiene varios segmentos, el colon ascendente, transverso, descendente, ¿sí? Luego viene el sigmoides, y por último el recto y el ano, ¿sí? A esto, obviamente, hay que agregarle todas las glándulas importantísimas, anexas, como las glándulas salivales mayores y menores. Hay que agregarle el páncreas, con su función exócrina en este momento, que vamos a ver, y hay que agregarle, por supuesto, el hígado y la vesícula biliar, ¿sí? Como órganos. Fíjense que ya acá nos está diciendo que luego de la boca, en el proceso deglutorio y en el primer paso de la motilidad, está la faringe, que es un tubo muscular de 13 centímetros de longitud, y luego el esófago, que también es un tubo muscular de 25 centímetros de longitud, los cuales obviamente la mayor parte transcurren en el tórax, una pequeña porción en la región cervical y una muy pequeña porción del esófago chiquitita que está prácticamente en la primera partecita del abdomen, ¿sí? Luego, a partir de ahí, obviamente, todos los órganos son abdominopelvianos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Cosas importantes, esto que les decía antes, el tubo digestivo se puede estudiar obviamente con imágenes tomadas desde afuera, no invasivas, o se puede hacer estudios invasivos, porque como es un tubo, digamos, y muchos órganos de estos son huecos, necesitamos verlos por dentro, ¿sí? Y necesitamos poder tomar muchas veces biopsia de los elementos que van apareciendo, ¿sí? Entonces, para eso, por ejemplo, contamos con un estudio, ¿sí? Que es la endoscopía digestiva. Y la endoscopía digestiva, básicamente la dividimos en dos grandes grupos. Aquellas endoscopías digestivas altas, es decir, donde el tubo se introduce a través de la boca y analizamos lo que ocurre en todo el segmento superior del tubo digestivo, y más o menos esto va a llegar hasta la primera o segunda porción del duodeno, ¿sí? Como ustedes están viendo en este video. Y si no, está en la endoscopía digestiva baja, que intenta a través de la introducción del endoscopio, a través del orificio anal, llegar por lo menos hasta la unión iliocecal, o sea, entre la unión entre el ilion y el ciego, que es la primera porción del colon, ¿sí? O intestino grueso. Todos estos procedimientos no son de rutina, a pesar de que comúnmente se dice que lo son, no son de rutina. Tienen indicaciones precisas, algunas son de tamizaje o screening y otras no, ¿sí? Otras son con apuntalamiento diagnóstico a través del razonamiento clínico. Acá lo que están viendo, ¿sí? Es en forma esquemática a la izquierda una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Se introduce en general con anestesia local, salvo en aquellos que tienen impedimento, obviamente, psiquiátricos, etc. Pero se hace con anestesia local, ¿sí? Y se introduce el endoscopio y ven cómo pasa a través del esófago, llega al estómago, ¿sí? Y nos permite inclusive ver la primera o casi la segunda porción del duodeno en toda su completitud, ¿sí? Esto es un estudio muy importante, ¿sí? Nos ayuda a diagnosticar hemorragias, a tomar biopsias del esófago, del estómago, de la primera porción del intestino delgado, pero aparte, con procedimientos anexos similares al endoscopio, ¿sí? Nos permite, por ejemplo, hacer procedimientos sobre la vía biliar, como vamos a ver ahora, ¿sí? Este es uno de esos procedimientos, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ¿sí? Un cálculo, ¿sí? Un lito enclavado en el conducto colédoco, que es aquel donde desemboca la vesícula biliar, digamos, y el hígado, toda la bilis hacia la segunda porción del duodeno, esto es una emergencia médica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bilis no podría salir, quedaría estancada, ¿sí? En los conductos biliares. Esto habitualmente se infecta, y tiene una mortalidad muy, pero muy alta. Entonces, al ser una urgencia, ¿sí? Nosotros podemos hacer procedimientos para desobstruir la vía biliar, ¿sí? Ya sea porque estamos acá ante un cálculo, entonces vamos a tratar de extraer ese cálculo, o porque necesitamos, por ejemplo, ¿sí? Colocar un stent, ¿sí? O sea, colocar algo que dilate la vía biliar porque, por ejemplo, está obstruida o comprimida desde afuera
y necesitamos entonces desobstruirla. Lo que están viendo entonces es que algunos endoscopios permiten también, ¿sí?, la introducción de una especie de canastilla, ¿sí? Hay diferentes tipos, y que les permite a ustedes a través de esto introducirse, con una pequeña incisión que se hace aquí en la ampolla de váter, que es la segunda porción del duodeno, introducirse y retirar, por ejemplo, el cálculo, que era lo que impedía que la bilis pudiera drenar libremente hacia la segunda porción del duodeno, ¿sí? Por supuesto, estos procedimientos, vuelvo a insistir, no son de rutina, todos tienen indicaciones y por supuesto todos tienen potenciales complicaciones, aunque obviamente la maniobrabilidad y la experiencia que hay hoy es muy pero muy alta en este tipo de estudios. Hay algo que ustedes van a escuchar o que por ahí vieron en alguna materia, que es el tema de la cápsula endoscópica, ¿sí? La cápsula endoscópica vino a revolucionar en un momento, ¿sí?, la manera de hacer estudios, porque permitía o parecía permitir, digamos, de alguna manera, que yo al introducir una píldora, ¿sí?, pequeña, que tiene una cámara rotatoria dentro, ¿sí?, iluminada, me permitía tomar múltiples fotos y hacer una reconstrucción inclusive tridimensional del tubo digestivo sin tener que estar el paciente sometido a un endoscopio, ¿sí? En general, la píldora tiene mucho valor para aquellos sectores del tubo digestivo donde no accedemos, con el endoscopio, ¿sí?, por supuesto. Y se ha mejorado la técnica. Las primeras se perdían, no tenían tanta sensibilidad para la detección de algunas patologías, pero las últimas cámaras que se han hecho son muy, pero muy buenas. Tenemos inconveniente, como siempre, digamos. La cápsula endoscópica parece ser algo no invasivo porque el paciente lo toma, ¿sí?, pero obviamente requiere ciertos criterios. Uno de los criterios, y es lo que vamos a ver hoy, es que el paciente tiene que tener buena motilidad intestinal, ¿sí? Porque si el paciente está obstruido, digamos, o tiene una oclusión o un ilio, que es la detención de la motilidad digestiva, está contraindicado, ¿sí? Porque vamos a introducir un objeto en un aparato digestivo que no se moviliza, o sea, contribuimos a la obstrucción, ¿sí? Y obviamente tiene una preparación previa también, ¿sí? Digamos, el paciente no es que pudo haber comido cualquier comida, digamos, y uno puede después hacer el procedimiento. Obviamente tiene prerequisitos en ese sentido, ¿sí? Entonces, esto es otra posibilidad, ¿sí? Está indicado para ciertas patologías, especialmente del intestino delgado, en sectores donde no accedemos fácilmente con endoscopio. Y después, ¿sí?, tiene la colonoscopía, ¿sí?, o videocolonoscopía, ¿sí? La videocolonoscopía es un estudio, vamos a ver si funciona, hoy funcionaba. Es un estudio, como les dije, digamos, donde se introduce obviamente el endoscopio a través del orificio anal, se hace progresar, permite la insuflación de cierta cantidad de aire que permite obviamente ver todo el marco colónico, ¿sí? Y obviamente la idea es tratar de llegar, ¿sí?, en lo posible, si el paciente está bien preparado y la situación lo da, llegar hasta la región del ciego, que es donde comienza el colon. Disculpen, pero después se los muestro, si no, en forma de video directamente. O sea, profe, perdón, Escucho, ¿eh? ¿colonoscopía y endoscopía digestiva baja serían lo mismo o solo se llama colonoscopía? Sí, sí, ahora lo explico. Ahí lo explico. Está bien la pregunta. Lo explico rápidamente, no. Está muy bien la pregunta. Endoscopías digestivas bajas, lo único que está diciendo es que el endoscopio se va a introducir a través del orificio anal y va a analizar la última porción del tubo digestivo, ¿sí? Ahora, endoscopías digestivas bajas hay varias. Está la videocolonoscopía, ¿sí?, que es introducir, digamos, obviamente, el endoscopio, digamos, con cámara, que nos permitan filmar, digamos, la película de todo lo que se está observando, y que es para mirar todo el colon, pero también hay rectos sigmoideos óseos, ¿sí? O sea, aparatos que nos permiten ver el recto y el sigmoide, es decir, la última porción, ¿sí?, del colon, ¿sí?, y el recto, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos, ¿sí? Pero en general, cuando uno quiere hacer un estudio completo, por ejemplo, un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva baja y no se encuentra fácilmente el origen, o que tiene una sospecha que puede tener pólipos o divertículos no complicados, que tiene, por ejemplo, la posibilidad de tener una enfermedad neoplásica, bueno, obviamente el screening se hace en todo el colon. Entonces ahí hay que hacer una videocolonoscopía, que es uno de los tipos de endoscopía digestiva baja, ¿sí? ¿Se entendió, Mazo, lo que dije o lo compliqué? Sí, sí, digamos, la colonoscopía sería como un tipo de endoscopía digestiva baja. Exacto, Oye, exactamente. genial, gracias. Exacto. Después les muestro el video in vivo, si quieren, digamos, no se hagan problema. Les decía que, digamos, todos los estudios endoscópicos tienen indicaciones precisas y contraindicaciones. O sea, no son estudios de rutina.
Lo digo esto porque uno escucha habitualmente, bueno, hagas una endoscopia digestiva alta, que es de rutina, la endoscopia digestiva baja. Es verdad que se progresó muchísimo, los procedimientos son seguros, pero digamos, nadie le pide a alguien una endoscopia de rutina, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tiene sus complicaciones. Desde que uno está obstruyendo, introduciéndose en el aparato digestivo, lo puede dañar, el paciente puede estar mal preparado y no contribuir al estudio, probablemente haya que repetirlo, no son obviamente tampoco económicos y fáciles de conseguir en cualquier hospital, en cualquier centro asistencial, ¿sí? Entonces, digamos, vuelvo a insistir con esto, hay que tener en claro cuáles son las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones para hacerlo, ¿está bien? Que pueden tener estos estudios. Y a lo largo de la cursada vamos a aprender algunas de ellas, ¿sí? Esto lo vieron con Lucas, digamos, saben que nuestra primera porción del tubo digestivo, ¿sí? Es la cavidad oral, ¿sí? La cavidad oral, donde tiene muchísimas estructuras para estudiar, la dentición superior e inferior, el paladar, ¿sí? La lengua, por supuesto, las glándulas salivales que acompañan menores y mayores, ¿está bien? Etcétera, 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 ¿está bien? Que nos van a colaborar en la deglución, ¿sí? Yo no voy a ahondar en esto, me voy a meter más en el proceso deglutorio, así que esta parte, que ustedes ya la vieron, la voy a pasar, ¿sí? Recuerden, sí, cuando estudiamos glándulas salivales, dividir las glándulas salivales en mayores y menores, ¿sí? Aunque hace menos de un año se descubrieron un montón de otras glándulas que parecen tener función como las glándulas salivales que no se habían descubierto antes, ¿sí? O sea, que es un descubrimiento anatómico, ¿está bien? Reciente, estamos por ver de qué se trata la fisiología, pero en general hablamos de glándulas salivales mayores, y ahí metemos parótida, submaxilar y sublingual, y las menores, donde ponemos a todas aquellas glándulas que se cuentan, digamos, de centenares, que están en la cavidad oral, en la mucosa de la faringe, e inclusive algunas que se proyectan en la primera parte del esófago, ¿sí? La saliva es muy importante porque tiene función de lavado, arrastre, ¿sí? de gérmenes, ¿está bien? También, obviamente, arrastre y disolución de los alimentos, porque ahí hay enzimas que digieren los alimentos, ¿está bien? Y tiene anticuerpos, ¿sí? Entonces tiene muchas funciones muy, pero muy importantes, que se ven muy bien cuando los pacientes no tienen secreción salival o tienen alguna enfermedad, digamos, que produce la ausencia de secreción salival, se ve las complicaciones que tiene. Por ejemplo, que los pacientes pierden las piezas dentarias, porque justamente la saliva los protege con esas enzimas que tiene, ese vaciamiento de gérmenes, las protege a las piezas dentarias de cualquier invasión bacteriana, ¿sí? Entonces los pacientes que no tienen, por alguna patología, secreción salival, justamente una de las características, aparte obviamente del mal aliento, de lo que se llama halitosis, tienen pérdida de las piezas odontológicas, ¿sí? Recuerden que las glándulas salivales mayores, ¿sí? Fíjense que la parótida, que es grandota, contribuye con el 30% de la saliva en general, ¿sí? Y que la parótida está ubicada ahí en la región preauricular, ¿sí? Que tiene dos lóbulos, uno superficial y uno profundo, ¿sí? En el medio, si recuerdan, va a pasar el séptimo par craneal, que no inerva esta glándula, pero pasa por el medio, ¿está bien? Y tiene un conducto excretor, por el cual la parótida libera todo su contenido salival en el segundo molar superior. Ese conducto que ustedes lo ven acá en el dibujo se llama conducto de Stenon, y libera el contenido hacia la región del segundo molar superior. Luego está la glándula submaxilar, ¿está bien? Que va a tener a cargo el 55% de la saliva, que se comunica a través del conducto de Wharton con la cavidad bucal, y la glándula sublingual, que es responsable de una pequeña porción de toda la secreción salival, que comunica en general por múltiples conductos. Y fíjense que la diferencia también está en que la secreción de la parótida es más bien serosa, la secreción de saliva de la submaxilar es mixta, o sea, tiene tanta saliva como tiene contenido proteico o enzimático. Esto no importa, no se preocupen. No importa, quédense tranquilos. En acá es una foto para que mostrarles el conducto de Stenon, ahí disecado. Esto es lo que ocurre en algunos síndromes donde hay ausencia de saliva, lo que yo les decía, la alteración de las piezas dentarias. Y no sé si lo han visto con Lucas esto, pero obviamente existen tumores, ¿sí? De las glándulas salivales. Nosotros por ahí acá, si ustedes recuerdan cuando vimos neoplasia ya en la primera clase, habíamos dicho que había tumores mixtos, ¿no? Aparte de esos tumores que venían de un lugar o del otro, había tumores mixtos. Y uno es el adenoma pleomorfo, ¿sí? El adenoma pleomorfo, ¿sí? Es el tumor benigno más frecuente de la parótida, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante recordar esto. Es un tumor que hace crecer en tamaño muy importante a la parótida, ¿sí?
Pero es un tumor benigno que en realidad uno lo opera obviamente por las complicaciones que esto trae, por el dolor, etcétera, ¿sí? Fíjense que el adenoma pleomorfo, ¿sí? Que es el tumor más frecuente, benigno, salival, ¿sí? El 80% de las veces su lugar de residencia es la glándula parótida, ¿sí? Y es más frecuente, ligeramente más frecuente en el género femenino, está bien, en la cuarta, quinta década de la vida, ¿sí? Y solo un 4% podría tener transformación maligna. ¿Eh? Obviamente el diagnóstico diferencial siempre, cuando hay un agrandamiento de la parótida, es la parotiditis o fiebre urliana, ¿no? Es decir, la inflamación de la glándula parótida por alguna causa viral, bacteriana, medicamentosa, ¿sí? Hay otros tumores como este, el tumor de Warthin, ¿sí? Que también es un tumor benigno, ¿sí? Tiene un aspecto más bien quístico o papilar, ¿sí? Como se ve acá a la derecha en la tomografía, pero puede tener gran tamaño, gran tamaño, ¿sí? Bien, y también vieron con Lucas un poco de la lengua en la cavidad oral, ¿sí? Y vieron que la lengua, ¿sí? Que es una estructura muscular muy compleja, ¿sí? Está inervada, obviamente, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad por el trigémino del quinto par, pero luego lo que es gustativo, las 2/3 partes anteriores están inervados por el séptimo par, el nervio facial, y el tercio posterior está dado por el glosofaringio, ¿sí? Esto es la sensibilidad, o sea, el trigémino, el facial, el glosofaringio. Pero además le agregamos que la lengua tiene un par craneal que moviliza, que mueve la lengua, y ese es el hipogloso, el 12º par craneal. O sea, fíjense que esta estructura, ¿no? Que parece una estructura, digamos, banal, digamos, que está en la cavidad oral, es aparte muy importante para la fonación, ¿no? Para la deglución, ¿sí? Etcétera. Es compleja la estructura también nerviosa a partir de la cual nosotros obviamente la estudiamos. No importa, voy a pasarlo porque así vamos a lo nuestro. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es fisiología de la deglución, ¿sí? Cuando nos preguntan, digamos, ¿cómo es el proceso de la deglución? ¿Cómo es la fisiología de la deglución? Lo primero que tenemos que recordar es que la deglución tiene un primer momento que es voluntario y un segundo momento que es reflejo involuntario, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Eh, Obviamente, después uno a esos momentos, el voluntario y el involuntario, los puede dividir en fases, ¿está bien? Acá nosotros decimos que tiene una fase voluntaria y una involuntaria, y algunos libros dicen, bueno, lo divide anatómicamente a la deglución. Hay una fase bucal, una fase faríngea y una fase esofágica, ¿sí? Esas serían las partes anatómicas, ¿sí? ¿Qué tenemos que recordar de la deglución? Primero, que obviamente nosotros introducimos la comida en la boca, ese bolo alimenticio que va a ser atacado por enzimas, por la saliva, obviamente, ¿está bien? Se va formando y inmediatamente, luego de ser triturado, ¿está bien? Y parte de sus componentes digeridos, la lengua empuja este contenido hacia atrás. Y el bolo alimenticio va a querer pasar a la faringe. Lo primero que ocurre, ¿sí? Obviamente, es que cuando nosotros empujamos el alimento hacia atrás, se activan unos corpúsculos que están en la pared posterior de la faringe, que se llaman corpúsculos de Pomerenke, ¿sí? Pomerenke. Esos corpúsculos, no importa el nombre propio, esos corpúsculos sensitivos que tiene la pared posterior de la faringe, desencadenan todo un proceso al que va a acoplar la deglución con la motilidad hasta la primera parte del estómago, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando el alimento, ¿sí? Impacta, digamos, sobre la pared posterior de la faringe? Bueno, lo primero que ocurre, obviamente, es que se cierra, digamos, el paladar, digamos, se eleva para cerrar cualquier posibilidad de pasaje del alimento hacia las fosas nasales, ¿sí? Que obviamente en condiciones normales está comunicado. Pero nosotros tenemos que hacer que el alimento nunca vaya hacia arriba, sino que vaya hacia atrás y específicamente hacia la región faringoesofágica. Entonces, lo primero que ocurre, ¿sí? En forma refleja, ¿sí? Es que la región posterior del velo del paladar, ¿sí? Se eleva, ocluyendo toda la región posterior, digamos, ¿sí? De las coanas para que el alimento no pase hacia ellas, ¿sí? Esto, obviamente, ¿sí? Es la primera parte, pero ya es involuntario, digamos, es un reflejo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que cuando deglutimos, el bolo pasa por la faringe y se tapona la entrada a la laringe, que es lo otro que vamos a explicar ahora, ¿sí? Y obviamente el pasaje hacia las coanas. Una cosa muy importante es que como consecuencia de este reflejo, no solo no permitimos que el alimento vaya hacia arriba, sino que también inmediatamente, ¿sí? La epiglotis, ¿sí? Desciende y tapona todo el espacio glótico. Eso impide, ¿sí? Impide que el alimento, al irse para atrás y hacia abajo, caiga obviamente en la laringe para después caer en los pulmones, sino que el alimento no tenga otra opción que continuar bien posterior metiéndose hacia el esófago, ¿sí? Y esto es muy importante porque en ese momento
se produce lo que se llama la apnea deglutoria. Es decir, nosotros cuando deglutimos, la epiglotis al bajar y cerrar el espacio glótico, obviamente hay una apnea fisiológica deglutoria. ¿Sí? ¿Hay que leer, mija? Traje la mochila, la tiene no pesada. Perdón, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Todos Profe, ¿se entienden lo que entiende? estoy diciendo? Sí, profe. Sí, 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 se profe. entiende. Buenísimo. Vamos entonces. Bien, entonces, si recuerdan, ¿no? La epiglotis obviamente, ¿sí? Es una porción cartilaginosa de todo lo que es la estructura laringea, ¿sí? Y una de las cosas que sucede es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Cuando deglutimos va hacia abajo, ¿sí? Ahora lo van a ver en el video, y tapona completamente esa estructura. ¿Ven el trabajo que hace? Estamos deglutiendo, el alimento va a pasar de la faringe al esófago, ¿sí? Pero la epiglotis cierra, cierra cualquier posibilidad de que ese alimento vaya hacia adelante, y que pase obviamente hacia la laringe y después hacia la tráquea, ¿sí? Y esto obviamente es Profe, involuntario reflejo. Escucho. tengo una consulta porque nosotros siempre que es la acción de la epilote, digamos, la venimos viendo hace ya desde el año pasado, creo, no sé. Sí. Pero cuando fui a leer el Guyton, este tema, decía como que la acción primordial para, digamos, taponar la entrada por la laringe era más que nada de las cuerdas vocales y que la epilotis contribuía, pero que no era como la acción primordial. Sí, ¿Puede ser así o no? sí. Lo primero que te voy a contestar es, si lo dice Guyton, seguramente debes saber mucho Guyton, debe ser así. Lo segundo que te contesto es, en general, la mayor parte de los libros de fisiología digestiva, ¿sí? No hablan mucho de las cuerdas vocales. ¿Está bien? No hablan mucho. De hecho, digamos, una de las cosas que sí dicen los libros de patología, cuando uno lee los libros de cirugía, ¿no? Y de patología, es que los pacientes que tienen trastorno del sistema nervioso, ¿sí? Que involucran el mal movimiento de las cuerdas vocales, ¿sí? Si no involucra el descenso reflejo de la epiglotis, nunca el alimento pasa al espacio glótico. Esto lo que le da es preponderancia a la caída del epiglotis más que a las cuerdas vocales. ¿Se entiende? Es como que si un paciente tiene una lesión neurológica del tronco encefálico y de repente sus cuerdas vocales no se mueven bien, no por eso se va a alimentar mal. ¿Sí? Ahora, si el trastorno de glutor involucra el movimiento epiglótico reflejo, que eso puede pasar, sí. ¿Sí? Sí. En ese sentido, bueno, los libros de fisiología digestiva le dan más importancia al movimiento epiglótico que a las cuerdas vocales, pero bueno, habría que leer ahí el Guyton, que es fisiología general, ¿no? Digamos, dónde sacó esa información. Bien, les muestro desde otra perspectiva. Fíjense lo que ocurre. Tenemos el bolo alimenticio, pega en la pared de la faringe, el paladar se subió, la epiglotis desciende y ya se mete hacia el esófago. Miren de nuevo cómo se eleva el paladar, fíjense cómo tapona la posibilidad de que pase hacia las coanas el alimento y cómo el epiglotis desciende. ¿Sí? Está bien, todo esto es obviamente es involuntario, está bien, aunque tengamos ahí músculo también esquelético y estriado en el medio, digamos, esto es involuntario completamente, uno no mueve la epiglotis, digamos, y el velo del paladar, la porción posterior, es un fenómeno más bien reflejo, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte de la deglución, acá lo tienen de nuevo. Bien, fíjense, en esta se ve un poquitito mejor esto. Cuando el alimento cae, otra de las cosas que sucede aquí abajo, si lo ven, es que se abre como un esfínter, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede en la deglución es la parte voluntaria. Trituramos con los alimentos, movemos con la lengua, hay secreción salival, empieza parte de la digestión y empujamos el bolo alimenticio hacia atrás. A partir de acá se vuelve involuntario. Este movimiento involuntario involucra entonces el ascenso del velo del paladar, tapar las coanas, el descenso epiglótico, tapar el espacio glótico, el pasaje de la faringe hacia el esófago. Pero para eso vamos a tener que abrir subsecuentemente en forma refleja este esfínter que está por acá, que es el esfínter esofágico superior. ¿Sí? Ahí está el movimiento epiglótico de nuevo, fíjense, y cómo el alimento va hacia atrás, ¿no? Hacia el esófago. Esto que están viendo acá, ¿sí? Es un estudio de deglución, ¿sí? Es un estudio un poco, digamos, antiguo, pero se sigue haciendo. Es un estudio rápido de hacer, fácil. Se le da al paciente un trago, generalmente es una sustancia que se llama bario, ¿sí? Y se lo filma, o sea, se le hace radioscopía. Lo primero que tiene es un estudio con radiación, ¿sí? Porque es permanente en ese momento. Pero fíjense que lo que estamos viendo es un paciente, le pedimos que degluta, nosotros estamos viendo cómo el pasaje es perfecto,
A veces cuando hay obstrucciones puede haber desfiladeros, o a veces cuando hay trastornos neurológicos u otros trastornos, puede verse que una parte se vaya para el tubo digestivo así y otra parte se vaya hacia otras regiones. Acá lo tienen en perfil, miren la dilución. Ven como la epiglotis, aunque se ve un poquitito, ahí se va, y no permite que nada adelante, todo se va por detrás. Bien, entonces para todo eso necesitamos esto, fíjense, el sello labial, los músculos de la lengua, de la masticación, del paladar, los músculos de la faringe y múltiples pares craneales que participan ahí. ¿Sí? Otra cosa que entiendo que Lucas dio un poco, pero que nosotros tenemos que ver es, porque yo voy a dar a partir de ahora faringe y esófago, que es la clase de hoy, es tratar de recordar histológicamente cómo es el tubo digestivo, primero en formato general y cuando vayamos a ver parte por parte, vamos a decir qué es lo que cambia de esto. ¿Sí? Recuerden que nosotros dividimos a la histología del tubo digestivo en una mucosa, una submucosa, una muscular propia, ¿sí? De la pared, y después un mesotelio, que puede ser serosa o adventicia. Entonces, dividimos a la histología de la pared de tubo digestivo en mucosa, submucosa, muscular y mesotelio. En la mucosa vamos a discriminar el epitelio, ¿sí? Que como siempre, por definición, reviste cavidades, obviamente, ¿sí? Y después vamos a ver una parte de tejido conectivo, que es la lámina propia, y una capa que es llamada muscular de la mucosa, ¿sí? Capa muscular de la mucosa. Todo eso es la mucosa. El epitelio va a variar, por supuesto. En la estructura faríngea y esofágica, como son tubos de conducción básicamente, el epitelio es un epitelio plano estratificado, ¿sí? Que lo hace apto para esto, para el pasaje de alimento, para la conducción. Y a medida que vamos a ir descendiendo y llegamos al estómago y luego al intestino delgado, el epitelio se va volviendo cilíndrico, es decir, más apto, ¿sí? Para lo que es la secreción y la absorción. ¿Sí? Entonces, recordemos que el epitelio en la faringe del esófago, que es la clase de hoy, va a ser un epitelio plano estratificado, por supuesto, no queratinizado, porque no estamos en la piel. ¿Sí? Y la muscular de la mucosa, ¿sí? Que es esa capa muscular, es muy importante. ¿Por qué? Porque le va a dar la apariencia que va a tener el órgano en reposo y en actividad, como vamos a ver ahora, pero además esa muscular de la mucosa va a participar en apoyar y ayudar a la contracción de muchas de las glándulas que están en ese sector para permitir secreción. Luego hacia abajo está la submucosa, ¿no? Tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿está bien? Y luego nos aparece la capa muscular propia. En esa capa muscular propia vamos a tener que distinguir entre, en general, dos capas de músculo. Uno que va a ser una capa circular interna, ¿sí? La más interna, es decir, la más cercana a la submucosa, y una capa de músculo longitudinal externa. ¿Sí? Entonces, la muscular propia va a estar conformada por una capa interna circular y una capa externa longitudinal. ¿Sí? Y obviamente, ¿sí? Como son dos capas de músculo, ¿sí? Que al principio pueden ser músculo esquelético estriado, pero luego esto se va a transformar a medida que descendemos en músculo liso involuntario, ¿sí? Tiene que tener algo que le dé facilidad para la motilidad. Y obviamente, entre esas dos capas, entre la capa circular interna y longitudinal externa, hay un plexo nervioso, ¿sí? Que es el plexo mientérico. Es decir, un plexo, obviamente, entre dos capas musculares, ¿sí? Ese plexo mientérico es el que va a permitir la motilidad digestiva tal cual la vamos a ver hoy, ¿sí? Fundamentalmente, ¿sí? Mientras que en la región submucosa va a haber otro plexo llamado plexo submucoso que va a participar fundamentalmente en la motilidad de esta capa muscular de la mucosa, en darle esa apariencia que tiene en reposo y en actividad al tubo digestivo, pero además esa capa de ese plexo submucoso va a permitir la secreción en los sectores donde haya glándulas. ¿Sí? Fíjense en este dibujo. ¿Sí? Esto es así, se Perdón, ve básicamente. Claudio, discúlpame. Dale. ¿El plexo de la mucosa dijiste que estaba en la submucosa? Sí, en general, la mucosa, ¿viste? La mucosa tiene, digamos, el epitelio, ¿está bien? Tiene una lámina propia inmediatamente, y el plexo submucoso está en la capa submucosa, por eso se llama así, ¿está bien? Lo que pasa es que ese plexo de neuronas submucoso está muy, pero muy cerquita, ¿está bien? De la capa muscular de la mucosa, a la cual le va a dar motilidad, ¿sí? Y de las glándulas que algunos sectores del tubo digestivo tienen ese sector y que le permiten la secreción o la absorción. ¿Sí? Esa sería la función. En cambio, el plexo mientérico de Auerbach es el que está entre las dos capas musculares más profundas, en la muscular. Ese plexo nervioso mientérico lo que provoca es la motilidad propia del tubo digestivo, ¿sí? La peristalsis del tubo digestivo, ¿sí? Por así decir.
Entonces son dos funciones diferentes, pero a su vez esos dos plexos, submucoso y mientérico, están comunicados, ¿sí? Están coordinados, ¿está bien? Todo, obviamente, parte del sistema nervioso periférico entérico y del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que a poquito vamos a ver también en profundidad. No sé si Listo, te Joya. contesté. Sí, gracias. Dale. En este dibujo ven lo mismo, ¿sí? Ven que la luz no es un círculo perfecto, sino que parece como contraída, como con pliegues. Bueno, esos pliegues lo da la muscular inicial, o sea, la muscular que está, como es, en la mucosa, ¿sí? Eso es lo que origina los pliegues. Ahora, para que esos pliegues se generen, digamos, y para que en esa estructura, digamos, después haya secreción de las glándulas que estén acá, tiene que haber un plexo nervioso. Ese plexo es el plexo submucoso, ¿sí? Que ahí lo tienen anotado, ¿sí? Ven que el plexo se llama plexo submucoso de Meissner, de Meissner. Si me voy más en la profundidad de la pared, que ya estaría en la muscular propia, ¿sí? Ahí voy a encontrar una capa de músculo liso circular, otra capa de músculo liso longitudinal, y en el medio un plexo nervioso llamado plexo mientérico de Auerbach, que se va a encargar de coordinar los movimientos de segmentación o peristáltico que yo tenga a lo largo del tubo digestivo. Y por último, lo más externo, conteniendo todas las estructuras, una serosa o un mesotelio que podrá ser a veces adventicia, a veces serosa, ¿sí? Eso depende en qué estructura orgánica estemos. Fíjense que la mucosa, escucho, En la clase del sábado, Lucas había dicho que el conectivo laxo o sea, dijo que la submucosa era tejido conectivo laxo. Y ahí dice que la serosa es tejido conectivo laxo. Ah, dijo que la serosa era mesotelio. Y había dicho que la submucosa era el conectivo laxo y que ahí estaba el plexo submucoso. por eso, o sea, en la submucosa vos tenés tejido conectivo, por lo tanto tenés vasos, etcétera, o sea, todo tiene un tejido conectivo, y tenés un plexo, Bien. ¿sí? Un plexo llamado plexo nervioso de Meissner, ahí en la submucosa, ¿sí? Pero lo que Y la nosotros serosa también llamamos, a ver, explícame, a ver, decime. y la serosa también es conectivo, entonces, Sí, la serosa es un tipo especial de tejido conectivo, ¿está bien? Que en algunos casos adquiere otro nombre, por lo que vamos a ver después, que es el de adventicia, ¿está bien? ¿Sí? Pero es bien, una capa de tejido conectivo especial que le da sostén, obviamente, y después va a servir para medio de sujeción en algunos sectores. bien. ¿Sí? Sí. Entonces les decía que cuando uno ve, ¿sí? La mucosa, ¿sí? Que a veces, en diferentes sectores del tubo digestivo, es una capa absortiva y secretoria principal, ¿sí? Obviamente tiene un epitelio, ¿está bien? Que en el caso de la faringe y el esófago, las primeras porciones es un epitelio plano estratificado, luego vuelve a ser al final en el recto, ¿está bien? En el resto es un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Porque obviamente, cuando digo resto, me refiero obviamente al estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, porque ahí hay, digamos, muchísima función de absorción y secreción, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Luego hay una muscular de la mucosa que es, como les dije, la que determina esos pliegues del tubo digestivo, ¿sí? Que les sirven para aumentar, digamos, básicamente la superficie de absorción. No es lo mismo si yo tuviera un tubo liso que tener un tubo con un montón de repliegues que se van metiendo en la luz y que facilitan que el alimento y algunas estructuras queden más tiempo ahí y que permite mejorar la absorción, ¿sí? El tiempo de absorción, ¿sí? En la submucosa es tejido conectivo, por lo tanto tiene todo lo que tiene un tejido conectivo, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Y obviamente, como les dije, acá en el tubo digestivo, en la submucosa, tenemos un plexo nervioso y se llama plexo submucoso de Meissner. ¿Cuál es la función principal de ese plexo? Bueno, obviamente es inervar a la muscular de la mucosa que tiene por delante, o sea, la que tiene más superficial, la cual a su vez origina estos pliegues, ¿está bien? Pero además, el plexo de Meissner, como está en contacto con muchas glándulas que están ahí, va a permitir la secreción, ¿sí? De esas glándulas. Si yo me voy luego más profundo en la pared, me encuentro con la muscular propia del tubo digestivo. Y en ese encuentro, dos tipos de distribución del músculo, en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Vamos a ver después que todo esto es igual, todo lo que estoy contando en el tubo digestivo, con excepción del estómago, en donde se agrega una capa media oblicua, perpendicular, que va a ayudar a los movimientos de segmentación en el estómago. Pero en todo el tubo digestivo hay una capa circular interna y otra longitudinal externa, ¿sí? Y entre medio de estas capas nos aparece obviamente el plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? El plexo mientérico de Auerbach. Entonces, fíjense en que cuando nosotros hablamos del sistema nervioso entérico,
estamos haciendo referencia a un conjunto, ¿sí?, ramificado de neuronas, ¿sí?, que están ubicadas en la pared del tubo digestivo, ¿sí?, y que a su vez reciben inervación simpática y parasimpática. El simpático, obviamente, a través de sus neurotransmisores, la noradrenalina y adrenalina, el parasimpático a través de la acetilcolina. Mientras que el simpático va a inhibir las secreciones y la motilidad, porque durante el simpático yo estoy haciendo ejercicio, corriendo, ¿sí?, estoy en estrés. El parasimpático es el que permite, a través de la liberación de acetilcolina, que estas neuronas empiecen a hacer más coordinadamente motilidad y secreción, ¿sí?, que es lo que ocurre obviamente cuando, por ejemplo, estamos comiendo o en el periodo postprandial, ¿sí? Entonces, es el plexo mientérico de Auerbach, perdón, el que nos da motilidad propulsiva y motilidad de mezcla. Y el plexo submucoso, secreción, circulación, ¿sí?, y contracción de esa capa muscular que se encuentra en la capa mucosa para darle esos pliegues, ¿sí? Esto ya lo dije. Bien, y por último, esto que estamos ahí medio indecisos. Al final, ¿sí?, rodeando toda esta estructura, hay una serosa, ¿sí?, que sería lo que completa la pared del tubo digestivo. Es un tejido conectivo, ¿está bien? ¿Sí? Muy importante, ¿sí? Y obviamente, ¿sí?, por ese tejido conectivo también va a haber vasos y nervios que transcurren, ¿está bien? Y obviamente va a adquirir diferente nombre, digamos, según la estructura que estemos estudiando el tubo digestivo. Puede ser serosa o adventicia, ¿está bien?, que después vamos a ver dependiendo del órgano, ¿sí? Este es el resumen. Mucosa, submucosa, muscular propia, serosa o adventicia. En la mucosa encontramos epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa. En la submucosa, tejido conectivo con el plexo submucoso. En la muscular, las dos capas, circular interna y longitudinal externa, con el plexo mientérico de Auerbach. Y luego la serosa o adventicia. Esto ya lo vieron, ya lo vimos. Bien, y fíjense, ¿sí?, si la región del tubo digestivo es intraperitoneal, ¿sí?, se reviste de un peritoneo, ¿sí?, obviamente, y eso se llama serosa. Ahora, aquellos sectores del tubo digestivo que son por fuera, ¿sí?, o retroperitoneales, o están por fuera del peritoneo, ¿sí?, se adhiere a la pared del cuerpo y se llama adventicia. Ese es el nombre que puede adquirir ese mesotelio que está rodeando la estructura histológica del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el esófago, ¿sí?, tiene prácticamente en todo su trayecto una adventicia, ¿sí? La última parte, como ya es intraperitoneal, es serosa. El estómago es serosa, el intestino delgado es serosa, salvo una porción del tubo del intestino delgado que tiene adventicia, y el intestino grueso pasa lo mismo, ¿sí?, tiene serosa y adventicia, ¿está bien? Pero recuerden que serosa adventicia es el mesotelio, que es la capa final que recubre, da sostén, obviamente, a todas las capas del tubo digestivo, ¿sí? Bien. Solo voy a hablar ahora de esófago, me voy a concentrar en esófago, porque después tengo que volver a deglución, digamos, y a contarles motilidad. Recuerden que el esófago, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver como estructura, tiene en el tercio superior músculo esquelético estriado, por lo tanto tiene una porción todavía voluntaria, ¿sí? Tiene en el tercio medio una mezcla, ¿sí?, digamos, ¿sí?, de músculo esquelético y músculo liso, y el tercio distal ya es músculo liso, completamente involuntario. Es decir que si yo voy de proximal a distal, o sea, desde la boca hacia el estómago, el esófago va transformando su tipo histológico muscular, primero músculo esquelético, luego músculo esquelético con transición liso y luego liso. A partir de ahí, todo el músculo del tubo digestivo es músculo liso, ¿sí? Músculo liso. Salvo, obviamente, cuando veamos, obviamente, la última parte del recto, que sirve para el esfínter anal externo, obviamente, que es estriado voluntario, ¿sí? ¿Cuál es el epitelio del esófago? ¿Sí? Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Eso es lo que tengo que recordar, ¿sí? Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que luego, al pasar al estómago, se va a transformar en un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Eso es lo que tengo que recordar hoy de esta parte de tubo digestivo, y vamos a ver en cada parte lo mismo. Entonces, entendiendo esto, ¿sí?, y viendo un poquito ahora más sobre esófago, empecemos con esto, ¿no? Digo, de motilidad digestiva. La motilidad digestiva nosotros podemos clasificarla en motilidad propulsiva y motilidad de mezcla. Es decir, un tipo de motilidad, ¿sí?, que va a ser peristáltica, va a ser un movimiento donde el alimento, ¿sí?, o lo que fuere, va a conducirse desde proximal hasta distal, ¿sí? Y otro movimiento que está relacionado con movimientos más segmentarios, ¿sí?, que le permite, ¿sí?, mezclar el contenido que tiene ese órgano dentro. Por lo general, ¿sí?, es el estómago, ¿sí?,
el que tiene específicamente movimiento de mezcla y peristaltismo, mientras que los demás predomina el movimiento peristáltico. ¿Sí? Perdón. Y si ustedes ven en el dibujo, ¿sí? El que está transcurriendo arriba a la derecha, para que el bolo alimenticio se mueva, digamos, se desplace, hay una coordinación entre lo que ocurre arriba, que contrae, por lo tanto permite que el bolo descienda y no vuelva a subir, ¿sí? Y lo de abajo que se tiene que relajar. Y esto es muy importante porque el plexo, esto que estuvimos viendo recién, el plexo mientérico, ¿sí? Está tan coordinado, ¿sí? Que cuando una porción superior al alimento se contrae, permite al mismo tiempo la relajación inferior, y una vez que pasa por ahí, ese segmento se contrae, ¿sí? El de abajo vuelve a relajarse. Esto permite ese movimiento propulsivo peristáltico, que hace que todo el alimento continúe en trayecto de proximal a distal y que no haya regurgitación del alimento o reflujo del alimento hacia otras estructuras que son superiores a donde se encuentra el alimento. ¿Sí? Como le dije, ¿sí? La faringe es también un tubo, ¿está bien? Que, digamos, básicamente tiene funciones respiratorias y deglutorias, ¿está bien? Es lo que conecta básicamente la nariz y la boca, luego con el esófago por debajo, mide unos 13 centímetros, ¿sí? Va desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical, ¿sí? Obviamente delante de la columna vertebral, ¿sí? Y recuerden, obviamente, ¿sí? Que tiene un montón de estructuras, la faringe sensitiva, que nos van a permitir desencadenar esa parte deglutoria que nosotros vimos recién, que es conducir el velo del paladar y tapar las juanas, y por lo tanto evitar el reflujo de la comida hacia la nariz, y provocar el descenso epiglótico, cerrando el espacio glótico, con la apnea fisiológica alimentaria, evitando que el alimento pase, ¿sí? A la laringe. ¿Sí? Acá están viendo que la faringe, ¿sí? La podemos dividir en una porción superior llamada rino o nasofaringe, otra porción media llamada oro o bucofaringe, y una porción inferior llamada laringofaringe. ¿Sí? Esas son las tres porciones en las cuales se divide la faringe. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Ahí se ve mejor en el dibujo de la derecha, ¿sí? La estructura. Y el órgano que sigue es el esófago. ¿Sí? El esófago es un órgano, es un tubo muscular también, que tiene 25 centímetros de longitud, ¿sí? Que tiene un epitelio plano estratificado, que tiene por arriba, o sea, proximalmente la faringe y distalmente el estómago, está detrás de la tráquea, ¿sí? Y va a transcurrir detrás también, obviamente, de la laringe, por delante de la columna vertebral. Su capa muscular es, como dije antes, tercio superior músculo estriado, tercio medio ya empieza a mezclarse, músculo estriado y liso, y el tercio inferior claramente músculo liso, ¿sí? Y va a pasar al abdomen a través del hiato esofágico que le permite el diafragma, ¿sí? Esto es un corte histológico, ¿sí? A poco aumento, de cómo se ve el esófago, ¿sí? Si nosotros hiciéramos una tomografía en la región cervical o en la región torácica, ¿sí? Y estamos en un momento donde no hay alimento, ¿sí? O sea, donde no hemos comido, no vamos a ver la luz. Es decir, la luz está completamente cerrada, es un espacio completamente virtual. Si encontramos dilataciones o encontramos aire o encontramos alimento, podemos ver algo de luz, pero si no es dificilísimo ver, obviamente comúnmente, por estos pliegues que ustedes ven acá que impiden ver la luz normalmente del esófago. ¿Sí? Un dato importante es que el esófago tiene 3 estrecheces anatómicas normales. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si no puedo confundir esas estrecheces con estrecheces patológicas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una estrechez, ¿sí? Esofágica superior, una media y una inferior. La superior va a ser básicamente justo, ¿sí? Debajo del cricoides, ¿está bien? Que a su vez esa estrechez va a tener que ver, ¿sí? Con un músculo constrictor de la faringe y por lo tanto es la zona donde aparece lo que se llama esfínter esofágico superior. Luego voy a tener una estrechez abajo, ¿sí? Que se llama estrechez broncoaórtica, ¿sí? O también estrechez torácica, ¿sí? Que está dada por la aorta y el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Que se pone en contacto muy estrecho con el esófago, ¿sí? Entonces lo estrechan, pero anatómicamente, ¿sí? Una cuestión medio anatómica fisiológica. Y por último, hay una estrechez bien distal que tiene que ver por el sector donde el esófago está pasando por el hiato diafragmático, ¿sí? Entonces, ahí hay otra estrechez. Entonces, esto es importante, ¿sí? Recordar que hay 3 estrecheces, la superior, que está en la zona donde se constituye el esfínter esofágico superior, la media, que tiene que ver con la acción de la aorta y el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Sobre el esófago, y la última, obviamente, la más inferior, que es por el hiato esofágico.
Si miran en esta tomografía, como dije antes, en condiciones normales, el espacio del esófago que ustedes lo están viendo ahí está marcado, es extremadamente pequeño y no se ve nada. ¿Sí? Es un espacio virtual, ¿está bien? Cerrado completamente. Fíjense la localización, ¿no? del esófago. Obviamente es una tomografía, ¿sí? Estamos entre tórax y abdomen ya, digamos, vamos a ver algunas características, pero acá vemos claramente el corazón, ¿no? Acá vemos la aorta delante de la columna vertebral y lo que tiene por delante la aorta es el esófago, ¿sí? Es el esófago. Ya estamos en abdomen, vemos el hígado, el hígado. Acá está el estómago, ¿sí? Lo que estamos viendo acá redondo es el estómago, ¿sí? Y acá vemos nuevamente la aorta, y si nos vamos adelante está el esófago. Ven que el lumen es prácticamente inexistente, ¿sí? Inexistente. Bien, entonces, el esófago, que tiene 25 centímetros, tiene una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal pequeña. Tiene a su vez dos esfínteres, a los cuales llamamos esfínter esofágico superior e inferior. El esfínter esofágico superior está formado por ese músculo que yo nombré recién, que se llama cricofaringio, ¿está bien? ¿Sí? Que de alguna manera tiene una contracción tónica y tiene una presión que, si bien es variable, puede ascender desde 30 a 100 milímetros de mercurio. Es decir, la presión que ejerce, ¿sí? el esfínter esofágico superior es tan intensa que en condiciones normales yo podría hasta comer boca abajo. ¿Sí? Porque aún comiendo boca abajo, el alimento va a pasar, ¿sí? Y no va a volver por la alta presión que tiene, no va a haber reflujo nuevamente hacia la boca, ¿sí? Y la mayor parte del músculo que está constituyendo esta zona todavía es músculo estriado, ¿sí? Músculo estriado. Entonces, recordemos que la presión del esfínter esofágico superior es muy, pero muy elevada, ¿sí? El esfínter esofágico inferior, ¿sí? Es una zona, ¿sí? Una zona, ¿sí? Que está prácticamente constituida, ¿sí? Por la musculatura propia del esófago, parte de la musculatura gástrica, los pilares diafragmáticos, ¿sí? Y el ligamento freno esofágico. Es decir, es toda una estructura anatómica, ¿sí? Que hace que haya una alta presión en esa zona y que no sea necesario otro músculo determinado para que funcione como esfínter, ¿sí? Entonces, el esfínter esofágico inferior, que es el que impide que cuando el alimento ya pasó al estómago vuelva al esófago, ¿sí? Es un esfínter, digamos, que tiene sus características, pero el dato principal es que su presión es mucho más baja que el superior. La presión del esfínter esofágico inferior está entre 10 y 30 o 10 y 40 milímetros de mercurio. Y en la mayor parte de los textos lo que dice que con 10 milímetros de mercurio alcanza para evitar algo que se denomina reflujo gastroesofágico, ¿sí? Este esfínter esofágico superior e inferior obviamente se van a relajar cuando va la onda peristáltica del esófago prosiguiendo, llevando el alimento hacia el estómago, ¿sí? Y va a permitir al relajarse que pase el alimento hacia el estómago, ¿sí? Una vez que el alimento pasa, se cierra, se cierra nuevamente, ¿sí? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo o es medio chino? ¿Sí se entiende, profesor? ¿Sí? Entonces, hasta acá, dos esfínteres, superior e inferior. El superior puede llegar a 100 milímetros de mercurio, el inferior 10 a 30 milímetros de mercurio. En teoría, con 10 milímetros de mercurio alcanza, ¿sí? Claro, los dos son músculos, o sea, las dos hay estructuras musculares, y donde hay músculo hay canales de calcio. Entonces, todas aquellas cosas que hagan que se relajen o que, digamos, el calcio no pueda entrar para permitir la contracción, esos esfínteres van a estar relajados. Y al estar relajados, obviamente van a permitir un reflujo, ¿sí? Entonces, toda la medicación que es bloqueante cálcica o toda la medicación que en forma indirecta actúa sobre esos canales de calcio, ¿sí? Inhibiendo la entrada de calcio a ese músculo, va a provocar enfermedad por reflujo, ¿sí? Permanente. Y después hay un montón de otras estructuras que relajan esos esfínteres. Por ejemplo, la progesterona, ¿sí? Por eso durante el embarazo una mujer tiene mucho reflujo gastroesofágico, ¿sí? La posición que adoptemos muchas veces, ciertos alimentos, por ejemplo las teínas, el chocolate, ¿sí? Los antiinflamatorios, ¿sí? Como fármacos, o sea, hay muchos alimentos, drogas y hormonas que participan en la relajación de ese esfínter y que podrían llevarnos a la enfermedad por reflujo, ¿sí? Que después, más adelante, vamos a ver. Profe, Escucho. ¿decir músculo cricofaringio y haz cricofaringio del músculo constrictor inferior es lo mismo? Sí, no, porque el músculo cricofaringio está arriba.
Ah, bien, porque no me había quedado claro si era el ascricofaringio del músculo constrictor inferior el que forma parte del... Está bien, ahí te entendí. Sí, 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 eso que decís es así, digamos. O sea, Es lo mismo. el músculo cricofaringio está formado por varios haces y en realidad hay dos de ellos, digamos, que son los principales que actuarían anatómicamente, ¿sí? Eso sí es verdad. Pero ojo que el cricofaringio, digo, no confundir, es del esfínter superior. Cuando vamos al esfínter inferior es una estructura que va mucho más allá del músculo que tenga el esófago propiamente dicho, sino que para que el esfínter esofágico inferior funcione correctamente, también necesito que funcionen bien los músculos superiores gástricos y los pilares diafragmáticos. A eso me refería. Les decía que el esfínter esofágico inferior es un esfínter antirreflujo. O sea, la idea es que el contenido ácido, ¿sí?, del estómago jamás pase al esófago, porque el esófago no está preparado, ¿sí?, para un contenido muy ácido con un pH de 1, como puede ser el ácido clorhídrico. Entonces, el esfínter esofágico inferior tiene una presión normal de 10 a 30 milímetros de mercurio, y eso evita que haya reflujo. Si por algún mecanismo eso se rompe, o sea, no funciona, o hay hipotonía del esfínter esofágico inferior, aparece esta enfermedad llamada enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como le dije antes, para que el esófago Profe, una propulse... pregunta. Dale. ¿Por eso esa también es una zona en la que hay mucha metaplasia? Claro, exactamente. Esta zona, la zona distal del esófago, que tiene un epitelio plano estratificado, a veces por la agresión, la injuria continua del reflujo de un pH ácido, de un pH 1, hace que el esófago tome la decisión de metaplasiarse, o sea, de cambiar su epitelio por el epitelio Claro. gástrico, ¿sí? Y luego, sobre esa metaplasia, pueden sufrir procesos displásicos en donde aparece lo que se llama esófago de Barrett, que es una lesión preneoplásica, es decir, es una lesión que potencialmente puede originar un tipo de carcinoma esofágico, ¿sí? Cuando estudiemos después vamos a ver que el cáncer de esófago, cuando es superior en el esófago, en general tiene que ver el hábito de fumar cigarrillo. Cuando es inferior, tiene que ver el cigarrillo también, pero obviamente también la enfermedad por reflujo y la metaplasia y displasia que pueda sufrir el esófago. Buenísimo, gracias. Les decía que el esófago tiene una función propulsora, ¿no?, peristáltica. Entonces tenemos que coordinar, ¿sí?, que siempre se contraiga el músculo que está por arriba del bolo alimenticio para que lo empuje hacia abajo, pero al mismo tiempo que el músculo que está por debajo del bolo se relaje. Inmediatamente cuando el bolo pasa, la parte de arriba se cierra, la parte de abajo vuelve a relajarse, ¿sí? Bien. En el esófago nosotros encontramos una clasificación de las ondas peristálticas y decimos que el esófago tiene dos ondas peristálticas fisiológicas y una patológica. Las ondas peristálticas se clasifican en primarias, aquellas que son desencadenadas por el proceso de la deglución, es decir, a lo que habíamos visto antes, que cuando el alimento golpea en la pared posterior de la faringe, sube el velo del paladar y se cierra el epiglotis, el espacio glótico, le agregamos que se abre el esfínter esofágico superior y que empieza el peristaltismo primario del esófago, ¿sí? Ahora, cuando el alimento, digamos, uno está comiendo y el alimento pasa del esófago al estómago, puede pasar que queden restos alimentarios en el medio del esófago. Entonces, ¿cómo hacemos para barrer esos restos alimentarios que han quedado en el medio del esófago? Ahí es cuando aparecen las ondas peristálticas secundarias. Estas ondas peristálticas secundarias se llaman secundarias porque ya no son desencadenadas por la deglución, porque si no serían primarias, sino que son desencadenadas por la presión que ejerce la comida dentro del esófago y por cierto contenido químico de los alimentos que están, porque en el esófago, en la pared, hay receptores químicos, ¿sí? Entonces, esa presión que ejerce el alimento que ha quedado en el esófago es lo que desencadena un reflejo que promueve la aparición del peristaltismo secundario en el esófago. Y eso va a provocar que, obviamente, barran los restos de los alimentos que han quedado ahí en el esófago hacia el estómago, ¿sí? Entonces, las primarias dependen de la deglución, las secundarias del alimento que ha quedado retenido en algún segmento del esófago, ¿sí? Y después se habla de unas ondas peristálticas terciarias que en general son patológicas, ¿sí? Se encuentran mucho en los ancianos y en aquellas personas que tienen graves problemas patológicos, ya sea neurológicos o neuromusculares, fundamentalmente. Entonces, Pero ¿cómo serían las terciarias? La son onda ondas que, terciaria. está bien, no lo expliqué, porque lo iba a explicar más adelante, pero las ondas terciarias básicamente son ondas propulsivas no eficientes.
¿Está bien? Donde, por ejemplo, hay contracción superior e inferior y el bolo alimenticio no desencadena movimiento e inclusive puede desencadenar reflujo. ¿Sí? Ok. Con dolor, con presión, etcétera, ¿no? También no son Sí. normales. Entonces, el paciente, lo que básicamente es que tiene saciedad precoz, porque come, el alimento queda retenido, ¿sí? No se moviliza. Profe, ¿es bilateral, digamos, el peristaltismo? ¿O ¿Qué solamente, significa? ¿Qué significa bilateral? o sea, para arriba y para abajo, digo? O sea, la No, o onda. sea, no, por eso decía, el movimiento peristáltico requiere una acción coordinada del plexo mientérico, ¿sí? De Auerbach, en toda la porción del tubo digestivo. Entonces, cuando se produce una contracción arriba de la comida, ¿sí? Eso envía una orden para la relajación inferior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, pero quería saber si también era al revés. No. Obviamente, justamente, no pasa lo contrario, ¿sí? Salvo circunstancias donde vos tengas alteración transitoria en la motilidad, a veces con bebidas muy frías, comer apurado o algunas alteraciones, o comer enseguida después de correr, que puede ocurrir eso que vos decís, en general el peristaltismo es de proximal a distal, porque así se desencadena, ¿sí? Se desencadena del nivel cricofaringio hacia abajo. Entonces siempre hay contracción superior, relajación inferior. Y eso está coordinado entre el mismo plexo mientérico, ¿sí? La deglución entonces tiene la fase voluntaria, fácil de entender, digamos, porque actúa todo lo que nosotros desencadenamos con los músculos de masticación, los dientes y la lengua, y la fase refleja involuntaria. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que decir cuando nos tomen deglución. ¿Y qué cosas componen la fase refleja o involuntaria de la deglución? Bueno, primero, como vimos, acá falta, pero lo tenemos que agregar, que es eh, el ascenso del velo del paladar y el cierre, digamos, de las coanas, el descenso epiglótico y el cierre de la glotis, la relajación del esfínter esofágico superior, para que la comida pase de la faringe al esófago, el peristaltismo esofágico, que ya vimos se puede dividir en primario, cuando es desencadenado por la deglución, o secundario, cuando es desencadenado por los restos alimentarios. Luego tiene que haber, cuando el alimento está llegando al final del esófago, una relajación del esfínter esofágico inferior para que pase hacia el estómago. Y por último, ¿sí? Al mismo tiempo, el estómago, la porción superior, lo que se llama techo o fundus gástrico, tiene que relajarse. Tiene que haber lo que se llama una relajación receptiva refleja del fondo gástrico, para que ese alimento pase sin resistencia y haya una cavidad que lo contenga, ¿sí? O sea que hasta acá, lo que estamos viendo en esta diapositiva es todas las cosas que suceden durante la deglución. Entonces, fíjense, los receptores de la pared posterior de la faringe, ¿sí? Son estimulados por la deglución, se produce el cierre velofaringeo, o sea, el velo del paladar asciende, la epiglotis desciende, ¿sí? Se produce el peristaltismo faríngeo, digamos, se relaja el esfínter esofágico superior, el bolo alimenticio pasa a la faringe, acá estamos en la parte superior. Una vez que se relaja el esfínter esofágico superior, tenemos el alimento en el esófago, y ahí están las ondas peristálticas primarias, y el estómago que está relajado en la porción superior, ¿sí? O sea, se relaja el esfínter esofágico inferior, y el fondo gástrico hace lo que se denomina relajación receptiva refleja. Se relaja para, digamos, concebir, anidar a ese bolo alimenticio que está llegando desde el esófago, ¿sí? Sin oponer resistencia. Acá, recién acá, con esa relajación receptiva refleja, acabamos de ver y determinar la primera parte de la motilidad del tubo digestivo, ¿sí? Que tiene que ver con la deglución. Como dijimos, si quedaran restos alimentarios en el esófago, esa presión que ejercen esos restos alimentarios más algún componente químico va a desencadenar un reflejo que es el de las ondas peristálticas secundarias, donde desde la región cricofaringea, o sea, bien superior, el esófago va a volver a moverse, a generar peristaltismo y empujar esos restos alimentarios nuevamente hacia el estómago. Profe, ¿Sí? ¿significa que las zonas secundarias no se dan siempre? Si vos tenés una gran cantidad, digamos, de comida más bien licuada, más bien líquida, es muy probable que no hagan falta, ¿se entiende? ¿Sí? Ahora, en el momento que queden restos alimentarios que ejerzan una mínima presión, ¿sí? O, como te dije recién, que haya ciertos alimentos, ¿sí? En ciertos contenidos proteicos, por ejemplo, que los receptores faringeos y esofágicos lo capten,
se generan las ondas secundarias, ¿sí? Ahora, el concepto es que las ondas peristálticas secundarias del esófago son para mover los restos alimentarios y no tienen que ver con el reflejo inicial de la deglución. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si no existe, si tuviéramos un esfínter esofágico inferior que no se relaja, ¿sí? Sino que tiene una cierta hipertonía persistente? Bueno, cuando esto sucede, cuando tenemos una hipertonía, digamos, o una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, aparece una enfermedad que se llama acalasia. La acalasia es un trastorno benigno, ¿sí? Lo que pasa es que ocasiona graves trastornos al paciente porque el alimento no pasa, se queda en el esófago. Esto desencadena, obviamente, ¿sí? Movimientos de lucha peristálticos esofágicos vigorosos que terminan llevando, ¿sí? Obviamente, si esto progresa, a la dilatación esofágica. Como ustedes están viendo acá, fíjense en este estudio que tiene a la derecha, es un esófago, cuando tendría que ser chiquitito, pequeño el esófago, un desfiladero. Acá tenemos una constricción, como si fuera una hipertonía, y que hace que todo el alimento quede arriba, ¿sí? Esto que están viendo a la derecha es una imagen radiológica muy típica de la acalasia, que se llama digamos, pico de ave, ¿está bien? Algunos le han puesto como si fuera esto un pico de un ave, ¿sí? Y ha quedado esa imagen típica diagnóstica de acalasia. ¿Qué va ocurriendo en la acalasia? Como el esfínter esofágico inferior no se relaja, ¿sí? Como debería hacerlo, primero el paciente pasa por una hipertonía del esfínter esofágico inferior con una peristalsis muy vigorosa, porque el esófago trata de moverse para vencer esa obstrucción fisiológica, entre comillas, ¿sí? Porque no es una obstrucción mecánica, ahí no hay nada que esté obstruyendo, ¿sí? Esto a la larga lo que va a llevar es a que haya un agrandamiento progresivo, ¿sí? Del esófago y una pérdida de la motilidad, ¿sí? O sea, llega un momento que disfunciona la motilidad esofágica y ya no se mueve, ¿está bien? Esa sería la fase terminal si no se diagnostica antes, ¿no? Insisto, es un trastorno benigno, pero que ocasiona obviamente severos trastornos, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bueno, en general, los exámenes nosotros preguntamos motilidad digestiva, ¿sí? Cuando uno pregunta motilidad digestiva, cada uno es libre, puede elegir de dónde empezar. Proponemos elegir esto, empezar por acá por la deglución. Entonces es fácil, porque uno tiene que decir, bueno, la deglución es el primer proceso, ¿está bien? Lo empiezo a pensar proximalmente. Y digo, la deglución tiene una fase voluntaria que tiene que ver con la boca, los dientes, las encías, las mejillas, las glándulas, etcétera, etcétera. Pero después una fase involuntaria. ¿Cuándo empieza la fase involuntaria? Cuando el alimento choca con la pared posterior de la faringe. En ese momento, en forma refleja, ¿sí? Se desencadena, ¿sí? La subida del velo del paladar, el cierre glótico, la apertura del esfínter esofágico superior, los movimientos primarios del esófago, la apertura del esfínter esofágico inferior, la relajación receptiva del fondo gástrico, y ahí terminamos, ¿sí? Ahí terminamos, ¿sí? Todo esto es lo que tiene que cumplirse para hablar de que el paciente tiene, la persona, perdón, una buena deglución, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá o no? ¿Sí? Pregunta inmediata que uno hace es, todo bien, pero ¿qué pasa si falla la deglución y quedan restos alimentarios en el medio del esófago? Bueno, se originan las ondas peristálticas secundarias, ¿sí? Es decir, por efecto mecánico del alimento, el esófago vuelve a moverse, a movilizarse, ¿está bien? Y eso genera que los alimentos que han quedado son barridos distalmente, permitiendo obviamente su llegada al estómago, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, ahí una compañera había preguntado, ¿no? Esto, digo, fíjense, acá estamos justo, ¿sí? Justo en la unión esófago-gástrica. Dijimos que el esófago tiene un epitelio, perdón, el esófago en la primera figura está a la derecha, ¿sí? Tiene un epitelio plano estratificado, ¿sí? Plano estratificado. Y en un momento, este plano estratificado se transforma, ¿sí? En un epitelio cilíndrico simple secretor, ¿sí? Que es el del estómago, ¿sí? Cuando obviamente, ¿sí? Hay en esta zona que se llama zona de lucha de epitelio, digamos, hay una injuria porque el pH ácido de la secreción de ácido clorhídrico del estómago pasa al esófago, se produce esa metaplasia del epitelio esofágico distal, ¿sí? Que podría conducir, obviamente, ¿sí? A la aparición del esófago de Barrett, displasia y eventualmente al cáncer esofágico, ¿sí?
Esto ya estamos viendo estómago, ¿sí? Es un epitelio cilíndrico. Después en la clase de estómago lo vamos a ver. Esto es una tomografía de abdomen. Estamos viendo muy bien el hígado ahí, ¿sí? Perdón, recuerden obviamente que lo que ustedes ven a la izquierda es la derecha del paciente, por eso el hígado obviamente está a la derecha, ¿sí? Acá vemos al estómago, ¿sí? Al estómago, ¿sí? Bueno, acá se ve también el vaso, ¿sí? La aorta, grandota, delante de la columna, ¿sí? Ahí se ven los pilares diafragmáticos todavía, se ven por ahí. Y cuando el alimento pasó, dijimos, al estómago, pasó por algo que llamamos relajación receptiva refleja, ¿sí? Fíjense que el estómago suele dividirse en una primera porción que es el cardias, que coincide, digamos, con el esfínter esofágico inferior, luego el fundus o techo, que es eso que se relaja, ¿sí? Luego está el cuerpo, el antro, ¿sí? Y después va a venir, obviamente, la región pilórica, digamos, con el esfínter pilórico, que es el esfínter que divide el estómago de la primera porción del duodeno, ¿sí? Después lo vamos a ver bien en el estómago, ¿sí? Ahora, hasta acá contamos que el alimento llegó al estómago. ¿Está bien? Listo, ya está, llegó al estómago. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Sí? Entonces, la mayor parte de la actividad motora del estómago es peristáltica, ¿sí? Y está iniciada y regulada por un marcapasos, ¿sí? Es decir que, así como el corazón tiene su nódulo sinusal, en el estómago también tenemos un marcapaso, ¿sí? Y este marcapaso, ¿sí? Va a estar ubicado en la parte media de la curvatura mayor. No lo dije, perdón. El estómago tiene una curvatura menor, cóncava, ¿sí? Que es la que mira obviamente al hígado, ¿sí? Y una curvatura mayor, ¿sí? Bien convexa, que se encuentra mirando hacia la región esplénica. Entonces, en la parte media de la curvatura mayor es donde se encuentra este marcapaso, ¿sí? Se sabe de hace tiempo que dentro de las células marcapasos, ¿sí? Que van a originar el movimiento peristáltico del estómago, hay unas células especiales que son las que lo originan, que son similares a las neuronas, llamadas células intersticiales de Cajal, ¿sí? Y serían estas células intersticiales de Cajal, ¿sí? Que están en la parte más profunda de la submucosa, ¿está bien? ¿Sí? Que serían el marcapaso del estómago y el intestino, ¿sí? ¿Qué ocurre? En el estómago, a partir de acá, nosotros tenemos que considerar que existe lo que se denomina ritmo eléctrico básico, ¿sí? Ritmo eléctrico básico. ¿Qué significa eso? Que si uno pudiera observar, ¿sí? A esas células intersticiales de Cajal y a la musculatura del estómago y del intestino delgado, veríamos, si pudiéramos, digo, observar a las células, no en su membrana, o sea, bien microscópicamente me refiero, ¿sí? Veríamos, ¿sí? Veríamos que esas células tienen actividad eléctrica sin propulsión. Es decir, el ritmo eléctrico básico, como su nombre lo indica, es una actividad eléctrica básica que existe, ¿sí? En las células del estómago y en las células del intestino delgado y también en el intestino grueso, ¿sí? Pero que no producen movimiento, sino que es una especie de preparación, como de tono preparatorio, para que en caso de que llegue el alimento o llegue un estímulo hormonal, digamos, determinado o colinérgico, o sea, por acetilcolina, este ritmo eléctrico básico comience ondas propulsivas, ¿sí? Ondas propulsivas. Entonces, en el estómago y el intestino delgado, ¿sí? Digamos, ¿sí? Y en el colon también, se producen las llamadas ondas lentas, ¿sí? Ondas lentas. Estas ondas lentas, como les dije, no son propulsivas a larga distancia, ¿está bien? Son de muy corta distancia, ¿está bien? Y solo cuando llegue un estímulo vigoroso, ¿sí? Van a originarse un movimiento en masa peristáltico, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un poco más de cerca qué significa esto. Entonces, a partir del estómago, nosotros tenemos lo que se llama ritmo eléctrico básico. Como dije, es un ritmo eléctrico básico que tienen las células musculares, especialmente dice acá las células musculares de la capa circular interna, desde el estómago hasta el colon inclusive. ¿Por qué se caracteriza este ritmo eléctrico básico? Porque se caracteriza por la presencia de ondas lentas, que son estas que ustedes ven acá, ¿sí? Muy parecido a cuando estudiamos neuro a los potenciales electrotónicos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nunca llegan al umbral, ¿sí? Por lo tanto, al no llegar al umbral, ¿sí? Y no producir esa espiga, que podríamos llamar potencial de acción, no generan, ¿sí? Contracción peristáltica, ¿sí? Y se considera que en general el potencial de membrana en reposo que tienen las células musculares lisas del tubo digestivo está más o menos en menos 50, menos 60 milivoltios y que esto se debe un poquito al ingreso de sodio, ¿sí? Cuando llega un estímulo determinado, por ejemplo,
llegó la comida o llegó un estímulo de acetilcolina, ¿sí? Estas ondas, ¿sí? Lentas, que no llegaban al umbral, alcanzan el valor umbral y producen estas espigas o potenciales de acción por entrada de calcio, ¿sí? ¿Sí? Y en menor medida de sodio. Y esas espigas, esos potenciales de acción, donde entra calcio y en menor medida sodio, es lo que provoca la contracción muscular efectiva y la contracción peristáltica, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Tengo ondas lentas, pero llega un estímulo. Comida, hormonas, acetilcolina, ¿sí? Del parasimpático, distensión del músculo por la llegada del alimento, y esas ondas lentas alcanzan el umbral y desencadenan estas espigas o potenciales de acción, ¿sí? Y estas espigas potenciales de acción son las que generan, como entró calcio, ¿sí? La despolarización. Ahora, en situaciones de ejercicio, estrés, huida, donde predomina el simpático y por lo tanto la noradrenalina o adrenalina, ¿sí? Estas ondas lentas se hiperpolarizan. Por lo tanto, hay una pérdida de la motilidad y de la secreción, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas hacen que yo llegue al valor umbral para que las ondas lentas se transformen en espigas? Como dije, la estimulación química de los alimentos, la estimulación colinérgica parasimpática, un estiramiento de la pared y hormonas prokinéticas, ¿sí? Puede ser la gastrina, puede ser la colecistoquinina, que después vamos a ver, inclusive, ¿sí? Puede pasar con algunos fármacos que tienen actividad prokinética, que lo que hacen justamente esos fármacos es permitir que esas ondas lentas desencadenen y se transformen en potenciales de acción, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá o no? Sí, profe. Bueno, cosa importante. Si bien el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso tienen ritmo eléctrico básico, que lo defino como un ritmo eléctrico, pero sin propulsión, ¿sí? Y puede llegar a la propulsión cuando esa onda lenta se transforma en un potencial de acción, ¿sí? Por la llegada de alimento o estímulo hormonal o colinérgico, ¿sí? Ese ritmo eléctrico básico no es igual en el estómago, el intestino delgado o el colon. Por ejemplo, en el estómago, ¿sí? El ritmo eléctrico básico es de 3 ondas lentas por minuto, ¿sí? O sea, es muy lento, ¿está bien? O sea, es como tener una actividad eléctrica de 3 ondas, pero en un minuto 3 ondas nada más, ¿sí? Si yo bajo al duodeno, el ritmo eléctrico básico es de 12 ondas lentas por minuto. O sea, se acelera, es más rápido en el intestino delgado, ¿sí? 12 ondas lentas por minuto. Y si yo me voy al colon, al intestino grueso, ¿sí? Es de 3 ondas lentas por hora. Fíjense lo lento que es. Y lo cual está bien, ¿no? Digo, si imagínense el colon teniendo una cantidad de ondas lentas exagerada, estaríamos continuamente yendo al baño, ¿está bien? Porque cualquier estímulo podría generar que esas ondas lentas, digamos, generen potencial de acción y movimiento colónico, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, las ondas lentas son de 3 ondas lentas por minuto en el estómago, 12 ondas lentas en el duodeno aproximadamente y 3 ondas por hora en el colon, ¿sí? ¿Quedó claro esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿sí? ¿Qué ocurre, ¿sí? Si terminamos de comer, la comida llegó al estómago, en el estómago se producen estas espigas, el estómago avanza el alimento hacia el intestino delgado hacia el colon, pero después de comer quedan restos alimentarios en el estómago o en el intestino delgado. Que esto puede pasar, obviamente. Cuando esto sucede, ¿sí? Y ya no tenemos, digamos, no es que hay un proceso de llegada de nuevo alimento, sino que ya hemos terminado de comer, estamos en el periodo postprandial, por así decirlo, pero quedaron restos alimentarios. ¿Cómo barremos esos restos alimentarios en el estómago o los que han quedado en el intestino delgado? Por otro tipo de motilidad que se llama complejo motor migrante, ¿sí? Complejo motor migrante. ¿Cómo defino al complejo motor migrante? Bueno, es un tipo de motilidad, ¿sí? Interdigestiva, es decir, entre las comidas, ¿sí? Entre las comidas, cuya función tiene que ver con barrer los restos alimentarios del estómago del intestino delgado, inhibir, ¿sí? Inhibir, ¿sí? El crecimiento o el sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Y además permitir de alguna manera, ¿sí? La contracción de la vesícula biliar, que es muy importante porque si yo tengo restos alimentarios todavía en el estómago o en el intestino delgado,
no solo necesito que esos restos alimentarios se muevan y avancen, sino que puedan ser digeridos. Entonces, el complejo motor migrante es un patrón de motilidad interdigestiva, es decir, después de o entre las comidas, ¿sí? Que permite barrer los restos alimentarios, ¿sí? Inhibir el sobrecrecimiento bacteriano, justamente, porque si no, si estuviera quieto el estómago o el intestino delgado, habría sobrecrecimiento bacteriano, y estimular la contracción de la vesícula biliar para que, obviamente, la bilis pueda ayudar a digerir esos restos alimentarios, ¿sí? Ahora, fíjense que este patrón de motilidad interdigestiva que llamamos complejo motor migrante comienza en la parte distal del estómago, o sea, el estómago lo tiene, hasta el ilion, ¿sí? Pero no existe complejo motor migrante en el colon, ¿sí? En el colon. Y volvemos a insistir, no tenemos complejo motor migrante en el colon porque obviamente de quedar restos alimentarios en alguna región desencadenaría movimiento y estaríamos continuamente yendo al baño para defecar, ¿sí? Entonces las funciones del complejo motor migrante son estimular el vaciamiento del tubo digestivo, o obviamente del estómago e intestino delgado, disminuir el sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Y estimular la contracción de la vesícula biliar para también digerir y terminar de digerir esos restos que han quedado, ¿sí? ¿Cuándo finaliza el complejo motor migrante? Cuando como de nuevo, ¿sí? Porque cuando como, en la parte superior va a haber reflejo de deglución, en la parte media el ritmo eléctrico básico se transforma en espigas, ¿está bien? Y entonces ya no hay complejo motor migrante, ¿sí? No hay más complejo motor migrante, ¿sí? El colon no tiene complejo motor migrante, cosa que las aves, como las palomas, lo tienen. Por eso ven que las palomas comen y defecan permanentemente, ¿sí? Bien, y ya la comida está en el colon, ¿sí? El colon, como les dije, tiene ritmo eléctrico básico, o sea, igual que el estómago y el intestino delgado. Lo que pasa es que ese ritmo eléctrico básico, basalmente, es de 3 ondas lentas por hora, ¿sí? Muy lento. Pero obviamente, cuando llega un estímulo colinérgico, se acelera, esas ondas lentas llegan a sus espigas y empieza la motilidad, ¿sí? Del colon, ¿sí? Formando, ¿sí? Al mismo tiempo que se reabsorbe el agua, ¿sí? La materia fecal, ¿sí? El producto casi final de desecho que vamos a tener de ese alimento, ¿sí? Entonces, en el colon, los tipos de movimiento que hay una motilidad de segmentación, digamos, que se va produciendo, generando ese proceso, como les dije, de absorción, digamos, del agua y por lo tanto desecando las estructuras que lo contienen y generando el origen de la materia fecal, ¿sí? Y después hay movimientos de masa más escasos, digamos, postprandiales, que van generando, obviamente, que el alimento de a poquito vaya avanzando hacia adelante, ¿sí? Y por último, perdón que... Cuando ya el alimento, ¿sí? Está en el colon, obviamente, ¿sí? Y se está aproximando a la región rectal, ¿sí? Tenemos que hablar del reflejo de la defecación, ¿sí? El reflejo de la defecación tiene una parte intrínseca y una parte extrínseca, ¿sí? O se habla de un reflejo intrínseco y un reflejo extrínseco de defecación. Cuando nosotros decimos qué es el reflejo intrínseco de defecación, es que la materia fecal que empuja, que ha llegado a nivel rectal, a nivel del recto, provoca una distensión de la pared del recto. Esto genera señales aferentes del plexo mientérico, que está acá en el recto, ¿sí? Por esa distensión, ¿sí? Y eso genera ondas peristálticas en todo el colon, ¿sí? Descendente, en el sigmoides, que sería esta parte, y el recto. Al mismo tiempo que ese estímulo, ¿sí? Relaja el esfínter anal interno, y al contactar, obviamente, la materia fecal con el esfínter anal externo, que es músculo estriado, a voluntad podemos defecar, ¿sí? Pero fíjense que se llama intrínseco porque es la misma materia fecal, o sea, la distensión de la pared del recto, la que genera esas señales aferentes que hacen aparecer esas ondas peristálticas en el colon descendente, sigmoide y recto, ¿sí? Pero claro, después tenemos el reflejo parasimpático, algo más extrínseco. Entonces, las mismas señales que dijimos antes que están en el recto, esa distensión del recto, genera señales, ¿sí? Que viajan por estímulo aferente nervioso a la médula espinal sacra, y esa médula espinal sacra contiene las neuronas que envían por estímulo colinérgico, ¿sí? Parasimpático, ¿sí? La información al sigmoides, al recto y al ano, aumentando el peristaltismo y la relajación del esfínter anal interno, ¿sí?
sea, digamos, el anterior era más intrínseco porque todo dependía de la pared del recto, básicamente, ¿sí? Lo que desencadenaba, y este se denomina extrínseco porque tiene que ver ya con la actividad parasimpática de la médula espinal. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? A ver, ¿preguntas hasta acá? Estamos terminando, ¿eh? Ya casi terminamos. Me queda una diapositiva de repaso. ¿Más o menos se va entendiendo? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, hagamos el repaso. A ver, tenemos deglución. Se divide en voluntaria y refleja o involuntaria. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los pasos de la deglución refleja? ¿Qué cosas tenemos que ver ahí? A ver si las podemos decir. Relajación del esfínter esofágico superior. Sí, y antes de eso, Elevación paladar. del paladar blando que tapa las coanas y baja y la epiglotis que tapa la vía respiratoria. bien, perfecto, muy bien. O sea, la primera parte está ahí arriba, ¿no? La cavidad oral, subiendo el velo del paladar, la epiglotis que desciende y tenemos la apnea de la deglución, digamos, fisiológica. ¿Qué más? ¿Qué sigue después? ¿El alimento? Dale, ¿qué pasa después de eso? La Relajación del esfínter superior. Eso, apertura del esfínter esofágico superior, ¿no? Ahí está el músculo cricofaringio, se abre, se relaja, no que se abre, se relaja, ¿sí? Después, ya está la comida en el esófago. ¿Y ahora cómo se mueve? peritalismo primario. Muy bien, aparecen las ondas peristálticas primarias del esófago, desde arriba hacia abajo. Después, ¿qué pasa cuando el bolo alimenticio está llegando al final del esófago? Relajación del esfínter esofágico inferior. Muy bien, el inferior, la apertura del esfínter esofágico inferior, ¿no? Que estaba ahí en el hiato diafragmático, muy bien, ¿sí? Y por último, La relajación receptiva. muy bien, las 3 R, relajación receptiva refleja del fundus gástrico, ¿sí? Estos son todos los procesos involuntarios, reflejos que suceden como consecuencia de la deglución, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, si quedan restos alimentarios en el esófago, ¿qué hacemos? Peritalismo secundario. Muy bien, ¿sí? A las ondas primarias, si quedan restos alimentarios, ¿sí? Van a aparecer las ondas peristálticas secundarias. Muy bien, perfecto. Bien. ¿Y en el estómago qué pasa mientras tanto? Ahora, ya está la comida en el estómago. ¿Qué hay en el estómago mientras tanto? El complejo motor migrante. No, antes, no, El porque eso ritmo es después de la eléctrico comida. Acá básico. estamos comiendo. ¿Cómo se llama? Las ondas cortas. Ondas lentas. Lenta, perdón. Está bien. Ritmo Y eléctrico las ondas básico. lentas, ¿qué nombre tiene eso? Ritmo eléctrico básico. Muy bien, exactamente, ¿sí? Mientras tanto, mientras todo esto está sucediendo, ¿sí? En el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, están estas ondas lentas, o sea, está el ritmo eléctrico básico, cada uno a su ritmo, ¿sí? Bien, entonces estamos en el ritmo eléctrico básico, ¿sí? Ondas lentas. Llega el bolo alimenticio, estímulos de la acetilcolina, estímulos hormonales, ¿qué le pasa a esas ondas lentas? Llegan al potencial umbral y se puede Bien. desencadenar la potencial de acción. Excelente, como vemos en el dibujito, llegó a esos estímulos y ahora llegamos al umbral y se desencadenan las espigas, que son como potenciales de acción, donde en estos potenciales de acción lo que entra es calcio. Entonces cuando entra calcio, el músculo se contrae, ¿sí? Y aparece la peristalsis intestinal. O sea, hay movimiento peristáltico y el alimento se va moviendo hacia adelante, ¿eh? Se va moviendo hacia adelante, llega el alimento al intestino, llega el alimento al colon, ¿sí? ¿Y qué ocurre si quedan restos alimentarios en el estómago o el intestino delgado, pero yo ya terminé de comer? ¿Qué aparece ahora? Complejo motor migrante. Ahora sí, exactamente, ¿sí? Aparece desde el estómago hasta el ilion, o sea, la última parte del intestino delgado, el complejo motor migrante. Recuerden que el complejo motor migrante es un patrón de motilidad interdigestivo. O sea, no es porque estoy comiendo en ese momento, sino porque ya terminé de comer y quedaron restos alimentarios. En cambio, el ritmo eléctrico básico que transforma ondas lentas a espigas es por la comida, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿está bien? Bien, entonces aparece el complejo motor migrante, pero claro, el colon no tiene complejo motor migrante, ¿está bien? Entonces en el colon, ¿sí? Vamos a hablar de proceso de absorción de agua, formación de la materia fecal y del reflejo de la defecación. ¿Sí?
¿Y quedó más o menos o no esto? Sí, profe. ¿Se entendió, ¿Sí? profe? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta acá? Lo que vimos. La clase terminó, ¿sí? La clase es esto, ¿está bien? Vimos la estructura del esófago, ¿no? Dijimos que anatómicamente es un tubo muscular, 25 centímetros, vimos las estrecheces fisiológicas, anatómicas que tiene, que no hay que olvidarlas, ¿está bien? Vimos su epitelio, plano estratificado, vimos las capas histológicas que son comunes a todo el tubo digestivo, pero acá le pusimos un epitelio plano estratificado y una adventicia al final, y aprendimos cómo es la motilidad de todo el tubo digestivo, ¿sí? O sea, después te lo vamos a aplicar a todo el resto del tubo digestivo. Vimos reflejo de la deglución, ritmo eléctrico básico, complejo motor migrante. Y en esófago específicamente aprendimos que hay ondas peristálticas primarias dependientes de la deglución y ondas peristálticas secundarias dependiendo de si existen o no restos alimentarios que han quedado ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Perdón, y una cosa más que aprendimos hoy es que el esfínter esofágico superior tiene una presión muy alta, el esfínter esofágico inferior una presión menor de 10, 30 milímetros de mercurio, pero que son muy buenos esfínteres antirreflujo, ¿sí? O sea, normalmente la comida no va del esófago hacia la boca y desde el estómago hacia el esófago, ¿sí? Pero que si por algún mecanismo el esfínter esofágico inferior se relaja excesivamente o no funciona, podría haber un reflujo del contenido ácido del estómago hacia el esófago, que cuando esto es permanente se habla de enfermedad por reflujo gastroesofágico, llevando con posibilidad la metaplasia, de la porción distal del epitelio del esófago, y esto, ¿sí? Esta metaplasia, esa sustitución de un epitelio adulto por otro adulto, porque eso es la metaplasia, ¿sí? Podría generar luego displasia, ¿sí? Generando la posibilidad de un carcinoma distal del esófago, ¿sí? Eso por un lado. Y lo otro que aprendimos es que si el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Por el contrario, no se relaja, ¿sí? O sea, se mantiene hipercontraído, eso puede originar una patología que se llama acalasia, ¿sí? Recuerden que acá no estamos hablando de una obstrucción extrínseca, ¿sí? O sea, acá no es que el esfínter esofágico o el esófago hay algo de afuera o un tumor que lo obstruye. Acá es una disfunción del esfínter esofágico inferior que no se relaja. Al no relajarse fisiológicamente, ¿sí? El esófago tiene que hacer más fuerza para vencer esa resistencia y termina dilatándose, ¿sí? O sea, obviamente si lo dejo librado al azar, ¿no? Y el paciente, ¿qué es lo que va a tener en la acalasia? Y bueno, saciedad precoz, ¿sí? Primero, porque come, los alimentos ya están ahí, y obviamente vómitos precoces. Cuanto más avanzado está, los vómitos son cada vez más precoces. Precoces significa que come y enseguida vomita, ¿sí? Digamos en ese sentido, ¿está bien? Entonces, estas son patologías muy frecuentes del tubo digestivo, también que uno tiene que estar alerta cuando los pacientes tienen vómitos, digamos, etcétera, y no olvidarse, porque son enfermedades frecuentes, digo, no estamos hablando de algo raro tener enfermedad por reflujo, ¿sí? Bueno, ¿preguntas que quieran hacer? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Me surgió la duda a mí porque en la relajación receptiva gástrica, básicamente cuando llega el alimento, el fundus del estómago se relaja, ¿no? ¿Está bien Sí, eso lo que estoy diciendo? exacto. Eh, ¿Y por qué está que en esta zona se relaja y en todo el estómago aumenta el peristaltismo? No. Cuando vos estás con el reflejo de la deglución, ¿sí? Y el alimento, digamos, venció el esfínter esofágico inferior, necesitamos que el techo gástrico, ¿sí? Que es una zona muy cercana al diafragma, digamos, muy arriba, también se relaje para recibir esa comida y que no haya reflujo inmediato, ¿sí? Ahora, prácticamente el tercio, ¿sí? El tercio superior, en la cara posterior, especialmente en la convexidad de la curvatura mayor, ahí aparece otro fenómeno porque ahí están las células intersticiales de Cajal que funcionan como marcapaso para la motilidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Son dos procesos diferentes. Mientras que la porción más superior, el fondo, está muy regulada su motilidad por lo que ocurra con la deglución, ¿está bien? Desde ahí para abajo está muy regulado por el ritmo eléctrico básico, por estas células marcapasos llamadas intersticiales de Cajal. Eso no quiere decir que el fundus no se mueva, porque el fundus también se mueve, pero se va a mover cuando el alimento ya esté adentro. ¿Sí? Cuando el Perfecto, alimento entonces, ya esté digamos, adentro. tendría que diferenciar el estómago en dos partes distintas, digamos, funcionalmente. Sí, claro, lo que acá importa es que, como parte del reflejo de la deglución, no tomamos en cuenta el ritmo eléctrico básico. ¿Se entiende? Por eso se da de la mitad del estómago para abajo. ¿Está bien? En cambio, el fundus sí participa en el reflejo de la deglución, relajándose, ¿no? Por supuesto. ¿Está bien? ¿Sí? Después, cuando veamos estómago, también vamos a aprender que
el histológico del estómago tiene una capa muscular en el medio de la circular y la longitudinal, perdón, de la circular interna y longitudinal externa, sí tiene una capa oblicua, ¿está bien? Que sus movimientos son más segmentarios y que esos movimientos peristálticos en el estómago provocan ciertas complicaciones, ¿sí? Porque si ustedes leen, las úlceras gástricas son mucho más frecuentes en la curvatura menor del estómago. De hecho, cuando aparecen úlceras en la curvatura mayor, a uno le llama la atención eso. En cambio, tener una úlcera en la curvatura menor es lo habitual, ¿sí? ¿Y por qué la curvatura menor es más propensa a tener úlceras? Porque en la medida que el movimiento se está generando, se generan fenómenos isquémicos en la curvatura menor, y como vamos a estudiar en estómago, la circulación, lo que se llama microcirculación, es el principal factor de defensa que tiene el estómago para evitar que aparezcan úlceras y para evitar que el mismo ácido que está liberando le provoque úlceras. ¿Está bien? Pero no me quiero adelantar a esto, ¿sí? Es una motilidad un poco diferente y es una histología un poquito diferente. ¿Está bien? Tiene otro epitelio, otra capa muscular, digamos, y por lo tanto ya cambia la situación, ¿sí? Pero en estómago vamos a aprender eso y vamos a aprender, por supuesto, secreción de ácido clorhídrico, ¿no? ¿Sí? ¿Mazo? ¿Quedó? Quedó, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, profe. Dale. Cuando dijimos que había distintos estímulos que podían hacer que lleguemos al valor umbral, habías dicho que era la estimulación por el alimento, Claro. estimulación colinérgica y ¿cuáles otras más? Es el alimento, la estimulación parasimpática colinérgica, o sea, acetilcolina, ¿sí? Que a su vez, perdón, el alimento también desencadena la liberación de acetilcolina, o sea, es una mezcla, ¿sí? Y después hormonas, ¿sí? Hormonas prokinéticas se llama, o sea, prokinético significa aquello que aumenta el peristaltismo, ¿sí? Los fármacos prokinéticos son aquellos que mueven más o sea, generan motilidad, ¿sí? Y después están los fármacos antikinéticos. Por ejemplo, cuando ustedes toman buscapina o Sertal, ¿sí? ¿Por qué la buscapina y el Sertal, que, perdón, son nombres comerciales, pero es lo que se me viene a la cabeza en este momento? ¿Por qué la escopolamina o la iosina, ¿sí? Que son los nombres genéricos, provocan inhibición de la motilidad, justamente, ¿sí? Digamos, o sea, frenan el dolor porque no hay motilidad, la inhiben. Pero después tenemos fármacos prokinéticos. Ejemplo, la metoclopramida, el Reliberan, que sirve para los vómitos, es un antiemético, ¿sí? También es un prokinético. Entonces hay pacientes, por ejemplo, con los pacientes que tienen falta de motilidad, como en los diabéticos, por la neuropatía diabética, a veces se da Reliberan o se dan otras drogas prokinéticas. Hay un antibiótico que se llama eritromicina, por ahí lo conocen, ¿sí? La eritromicina es un antibiótico, un macrólido que es prokinético. Y en los pacientes que tienen gastropatía diabética, o sea, una neuropatía que hace que no haya motilidad en el estómago, suele usarse eritromicina, no como antibiótico, sino como prokinético, ¿sí? Tiene evidencia, digamos, evidencia alta. Entonces, hay un montón de fármacos que estimulan y otros que inhiben la kinesis, el movimiento, ¿sí? Entonces, el concepto es, digamos, lo que estimula el peristaltismo, digamos, va a ser, o esto que me preguntaste que el ritmo eléctrico básico se transforma en espiga, es la llegada de comida, la acetilcolina, o sea, el parasimpático, y hormonas prokinéticas. ¿Sí? Básicamente eso. Buenísimo, gracias. ¿Alguna pregunta, duda más que tengan? Profe, a mí no me quedó claro el reflejo parasimpático de la defecación. Sí, digamos, cuando vos tenés una distensión de la zona del recto, ¿sí? Puede ser, obviamente, en este caso hablamos por la defecación, digamos, por la materia fecal, perdón. Vos tenés una distensión del recto, las neuronas que están del plexo mientérico, las neuronas que están en la pared del recto, ¿sí? Generan primero aferencias hacia la misma pared superior del intestino grueso, hacia el sigmoides, desencadenando movimiento del sigmoides del recto hasta el esfínter anal interno. Eso es un fenómeno intrínseco, ¿sí? Intrínseco. ¿Por qué? Porque se desencadenó por las neuronas de la pared del recto que le dieron orden de que empiecen a moverse las neuronas más arriba, las que están en el sigmoides, ¿sí? Ahora, también hay un reflejo extrínseco, ¿sí? O si se quiere, parasimpático, ¿sí? Que es que las mismas neuronas, ¿sí? De la pared del recto también emiten, con sus axones, por supuesto, ¿sí? Señales, ¿sí? A la médula espinal sacra. Recuerden que cuando digo médula espinal sacra es los segmentos de la médula espinal finales, pero de la médula espinal que quedó arriba en L1, ¿sí? Digamos, en D12, L1, porque la médula no está en el sacro, ¿no? Entonces, esos estímulos del recto que van
hacia la médula espinal sacra hacen que en la médula espinal sacra haya neuronas parasimpáticas, porque cuando estudiamos parasimpático dijimos que es cráneo sacro, ¿sí? Entonces cuando hablamos de sacro nos referíamos a eso, a esas neuronas parasimpáticas de la médula espinal sacra, que emiten axones, ¿sí? Que le dan orden a las neuronas del sistema nervioso entérico para que vuelvan a mover el sigmoide del recto hasta el esfínter anal interno. Eso es el reflejo parasimpático, ¿sí? Ahora, una vez que esto terminó y, digamos, empieza a haber estímulos sobre el esfínter anal externo, el esfínter anal externo es estriado, es voluntario. Entonces, ahí yo decido cuándo ir al baño, obviamente. ¿Está bien? Eso ya es voluntario. Bien, ¿Sí? ¿Se bien, entendió gracias. eso? Sí, sí. Bueno, de acá, digamos, una cosa importante, no lo dije. Recuerden cuando vimos el cuatrimestre pasado, sistema nervioso autónomo, que dijimos parasimpático y hablamos de acetilcolina, el nervio vago, acetilcolina. Bueno, el vago de acetilcolina es todo esto que estamos hablando, ¿sí? Cuando veamos secreción de ácido clorhídrico y digamos, la acetilcolina es un estímulo importante, bueno, estamos hablando de esa acetilcolina, es del parasimpático del nervio vago, ¿sí? La motilidad es lo mismo, ¿sí? La acetilcolina tiene que ver con el nervio vago y la acetilcolina que libera sobre receptores muscarínicos, que tienen este músculo liso que está en el tubo digestivo, ¿sí? De eso estamos hablando. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, somos una banda, ¿eh? Pensé que no, pero hay 160 personas en este momento, así que bueno, gracias por acompañar, ¿sí? Y bueno, el sábado el que se quiera colar, por supuesto, bienvenido. Está otro profe que da la misma clase, o sea que pueden aprovechar, ¿está bien? Y nada, después cuelgo la clase en PDF y el video, ¿sí? Estamos, profe. Muchas gracias por la clase. Gracias, Profe, profe. gracias. Hasta luego. Gracias. Por no aburrirse tanto. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.